Bueno, comenzamos la clase. Hoy es la última clase de la materia, la última clase en donde se van a desarrollar contenidos. Nos corresponde hoy trabajar sobre la unidad 11, pero como he venido anunciando, venimos trabajando articuladamente la unidad 9, 10 y 11, ¿no? Porque están muy vinculadas y entonces hemos ido ya trabajando muchos de los temas que me parece, si bien en cada unidad tienen una especificidad y tienen, digamos, un tema particular y una bibliografía, esto del desarrollo económico y social me parece que está bueno pensarlo así como venimos trabajando, ¿no? Integradamente. Esta es la última clase, como les decía, de desarrollo de contenidos. La semana que viene es semana de exámenes, semana del estudiante además, así que les mando un feliz día por adelantado, ya que hoy me están saludando. Feliz día por adelantado para ustedes. La próxima clase, o sea, no la semana que viene, sino la otra, el próximo viernes, creo que es 1 de octubre, va a ser una clase de consulta. Va a estar el profesor, quizás estemos algunos de integrantes de la cátedra. Clase de consulta significa que ustedes, si pueden avanzar en las lecturas, traigan dudas específicas, ¿no? Es decir, no es que se va a dar una clase, sino que en base a las dudas que ustedes tengan, los profes vamos a trabajar con esas dudas. ¿Está claro? Es decir, sería importante que aunque se revisaran, le dieran una leída, aunque sea rápida, al material que entra para el segundo parcial, y de ese modo pueden preguntar y pueden tratar de con las dudas que hay, tener como más claridad de algunos temas, ¿no? Así que yo les sugiero eso a los que puedan. Ahí también se van a dar precisiones de cómo va a ser el segundo parcial. Así que quédense tranquilos que en la clase del 1 de octubre, que es la próxima, es el próximo encuentro con ustedes, se van a despejar todas las dudas, tanto de cómo va a ser el parcial, regularidad, promoción, como dudas teóricas o dudas de los contenidos y de la bibliografía. ¿Estamos? Hoy lo que vamos a trabajar, yo les había anunciado, es esta unidad 11, donde lo que tiene, es un capítulo que ustedes tienen del mismo autor, que venimos mencionando y en el que yo he puesto énfasis en los desarrollos anteriores, si bien hemos hablado de mucho más cosas de las que el autor plantea. Bertoni es un uruguayo, y el texto es bastante bueno, me parece que es un buen texto como para introducirse a estos problemas que están ligados con el desarrollo económico y social. Esta unidad 10, repasando rápidamente, nosotros vimos en la unidad 9, discutimos en torno a qué es el desarrollo, ¿no? Esa fue la discusión. Se abren una serie de preguntas, una serie de problemáticas en función de cómo definimos al desarrollo. Hicimos referencia a que las teorías del desarrollo están muy ligadas a lo que se llamó la teoría de la modernización y que surgen allá por mediados del siglo XX, ¿no? En un momento, en la era de las catástrofes, como dijo un historiador llamado Hackman, ¿no? Catástrofes que fueron las guerras mundiales, la depresión y todo el conjunto de problemas, de crisis, que trajeron esos hechos históricos, ¿no? En ese contexto, y dijimos también que es muy importante situar a los temas que estemos trabajando, ¿no? En el contexto en el que surgen y en el que los autores van desarrollando sus ideas. En la clase anterior pusimos más énfasis en cómo se mide el desarrollo, ¿no? Y dijimos que era muy importante
encontrar indicadores, encontrar fuentes a donde poder buscar, buscar datos para construir indicadores que nos permitan dar cuenta de esto que llamamos desarrollo o subdesarrollo, en el caso de que esos indicadores nos muestren altos niveles de pobreza, hablamos de la indigencia, hablamos del Producto Bruto per cápita, y hablamos de la distribución del ingreso, ¿no? Como los indicadores que nos muestran cuál es la realidad concreta de los diferentes países para poder entrar al problema de esas sociedades vinculadas a lo que llamamos desarrollo. Yo les había sugerido, ¿se acuerdan? A ver si alguno lo hizo, de buscar algunos de los datos para Argentina o para América Latina. ¿Alguno averiguó cuál es, por ejemplo, en este momento el porcentaje de pobreza que hay en Argentina, en América Latina? ¿Alguno se puso a buscar? No, ¿cierto? Bueno, en este momento, además, esos indicadores están, digamos, han aumentado bastante drásticamente en algunos casos como resultado de la pandemia. Es decir, nosotros estamos viviendo a la situación que ya describimos de pobreza, desigualdad para Argentina. Hay que sumarle para Argentina y para todos los países de América Latina, cada uno con sus especificidades, eso es lo que vamos a ver hoy. Se sumó la pandemia y todos los efectos que ha tenido en las distintas sociedades, ¿no? Efectos diferenciados, por supuesto, de acuerdo a cuál es el lugar en el que estamos en esa sociedad, ¿no? Qué tipo de trabajo, cuál es el acceso a la salud. Ustedes, digo, conocen ya toda esta discusión. Hay una compañera, sí buscó, mostró, hoy es fácil buscar, yo los invitaba a buscar porque de alguna manera así se van acostumbrando a buscar en internet datos, ¿no? A familiarizarse. Por ejemplo, la CEPAL, que es de lo que vamos a hablar hoy, esta institución, esta Comisión Económica para América Latina, cuya sigla es la CEPAL, tiene muchísimos datos, es quien provee prácticamente, junto a los institutos de cada uno de los países, la CEPAL es la que proporciona datos para toda América Latina, ¿no? Y que permite además hacer esos datos comparables. También los distintos organismos, instituciones de cada país. En nuestro caso es el INDEC el que nos provee una cantidad de datos como para construir indicadores. Y si los últimos, a fines del 2020, la pobreza en Argentina había trepado al 42%, ¿no? ¿Qué significa eso? De decir el 42% de las familias, porque se toma en general como unidad de análisis a las familias, ¿no? A las familias y entonces se mide las condiciones de vida en función de los ingresos para calcular justamente la línea de pobreza. Todo eso lo vimos, ¿no? 42% es el porcentaje de pobres en Argentina hoy, o alrededor, digamos, fin del año pasado, principios de este año, y 10%, 10,5% el de indigencia, ¿no? Pero lo importante es ver cómo leer esos números, ¿no? Después, ustedes pueden buscar, ojalá se queden con ganas de buscar datos sobre la distribución del ingreso. Esa distribución del ingreso del que hablamos, la distribución personal, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se dividía la población en 10, ¿no? En 10 partes iguales, cada una se llama decil, y ahí se establecía un segmento de ingresos que nos permiten ver en esos 10 deciles cómo se distribuye el ingreso. Por ejemplo, en los últimos datos en Argentina, yo los estuve revisando hoy, no sé exactamente de cuándo son,
no deben estar tan actualizados, pero sí deben ser de fin del año pasado. El decil más rico, es decir, ese 10% de la población que más gana, se queda con el 25% del ingreso. Mientras que el decil más pobre, es decir, los que menos ganan, se quedan con el 2,2% del ingreso de la nación. Y después se distribuye, ¿no?, entre los otros. Pero fíjense que eso ya es un indicador de desigualdad, ¿cierto? Con solo ese dato. Porque la cantidad de gente es la misma, el 10% se queda con un 25%, ¿no?, con un cuarto de lo que se produce en este país, mientras que el 10% más pobre se queda con un 2,3%. Esos son los indicadores que a nosotros nos permiten analizar las distintas realidades y, como dijimos, sobre todo, lo importante no es tener esos datos por tener esos datos nada más, sino la importancia de esos datos es poder enfrentar un proceso que permita, mediante políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas de varios tipos, vamos a mencionar algunos hoy, mejorar esa situación. En realidad, el objetivo de máxima sería poder lograr que nadie viva bajo la línea de pobreza en ningún lugar del mundo, ¿no? Que tenga acceso a una vida digna, como decíamos, o a condiciones de vida dignas. Que, ¿se acuerdan que dijimos en la primera clase en relación con esto? Era un modo de definir el desarrollo así bien general, más allá que según qué perspectiva tomemos, va a ser distinto el concepto de desarrollo, pero sí todos podríamos acordar que hablar de desarrollo es hablar de una calidad de vida digna, que les permita a las personas acceder a una serie de derechos, ¿no? Derechos sociales, fundamentalmente. Más allá, acceder a esos derechos más allá del lugar que uno ocupa en esa sociedad, ¿no? Si es empleado, si es desempleado, si trabaja en el ámbito de la economía informal, o si trabaja en la economía formal. Justo alguien ahí hace referencia, no puedo leer mucho los chats, disculpen, apenas si veo, porque aparecen y desaparecen, y porque me concentro también en lo que estoy diciendo. Una de las características de América Latina, Argentina tiene también un porcentaje importante de informalidad, pero otros países de América Latina es mucho más profundo ese porcentaje, son todos esos conjunto de personas que están por fuera del sistema formal. ¿Qué significa eso? Que no podemos ahí medir con facilidad eso, porque si no están registrados de alguna manera, si no son actividades económicas o actividades de distinto tipo que están registradas, ¿se entiende esto? No podemos construir indicadores que nos permitan ver cuál es la situación. Entonces, en general, lo que se hace es estimar, ¿no?, porcentajes de lo que se llama la economía informal. Sí, Irma. Sí, profe, eso pasó, por ejemplo, con el IFE, cuando el gobierno actual estimaba que había un grado de exclusión, digamos, de, de precariedad, digamos que estaban excluidos 3 millones y aparecieron 12. O sea, no había datos ciertos de la desigualdad o de la terrible tragedia que nos pasó, digamos, gente que a lo mejor hacía sus changas y obviamente sobrevivía con ello, pero bueno, producto de la pandemia, obviamente lo atravesó y bueno, tuvo que el gobierno hacer eje como un paliativo para toda esa gente, pero creo que fue un dato que nos lleva a una gran preocupación, que hay millones de personas que están por fuera del sistema.
Sí, el IFE yo lo mencioné, ¿se acuerdan la clase anterior como un ejemplo? Y el problema en realidad en casi todos los países ocurrió esto, es que las políticas tuvieron que ser tomadas con una urgencia, ¿no? Para justamente poder paliar la situación de millones de personas que no podían salir a trabajar, digamos, tanto en el plano formal como en el plano formal hay una protección, y ahí también hubo una política que se llamó ATP, que fue una asistencia que se dio a los trabajadores y a las empresas, pero en el plano de la informalidad para gente que está desempleada o monotributistas, exactamente pasó lo que dice Irma, se estimaba una cantidad de personas y esa cantidad de personas hubo que multiplicarla casi por 4, pero era porque se iba sumando gente en función de esta cuestión novedosa, para decirlo de algún modo, ¿no? A la gente que ya estaba en situación de pobreza o de dificultades, se sumaron rápidamente muchísimas otras personas por esta cuestión de no poder salir a trabajar. Así es que, bueno, ese es un buen ejemplo. Lo que quería tratar hoy es lo que ustedes tienen ahí en el capítulo 10, que tiene que ver con algunos de los estudios más importantes que se hicieron desde América Latina para pensar esto del desarrollo, ¿no? Con todos estos indicadores, digamos, estaba claro a mediados del siglo XX que América Latina era una región totalmente, no, hay una compañera dijo algo, bueno, perdón, pero si quieren, hagamos una cosa, yo desarrollo los temas más importantes y anoten preguntas, y en todo caso al final vemos esas preguntas. Creo que tenía que ver la pregunta que hizo la compañera con la curva de Lorenz. No la trabajamos, ustedes no, digamos, está mencionada solamente en el apunte. La curva de Lorenz se construye con esto que les comentaba del cálculo de la distribución del ingreso personal, ¿no? En función de qué recibe cada uno de los deciles de la población, se construye una curva, y esa curva nos permite ver así, sintéticamente, por la forma y la pendiente de esa curva, nos permite ver la desigualdad, ¿no? Comparada, en realidad lo que se construye es una línea recta, que significaría que una situación de igualdad perfecta, es decir, el 10% de la población recibe el 10% del ingreso, el siguiente 10% recibe el 10% del ingreso. ¿Se entiende? Si fuera perfecta la igualdad, cada porcentaje de personas recibiría un porcentaje igual. Eso sería una igualdad perfecta. Se traza esa curva de Lorenz con los datos precisos, y ahí se ve la distancia que hay entre esa situación de igualdad perfecta con la situación concreta del país donde estoy midiendo la desigualdad, ¿sí? Y se construye un índice que se llama el índice de Gini. Ustedes no lo tienen desarrollado eso en el apunte, así es que no, digamos, no me quise meter con eso para un poco no complicar la cuestión. Pero es eso, la curva de Lorenz lo que hace es medir la desigualdad en la distribución personal del ingreso. Y esa desigualdad específicamente se expresa en un índice que se llama el índice de Gini, que también me permite además comparar entre países, en función del valor de ese índice, quiénes son más desiguales y quiénes son menos desiguales. Julieta. Profe, una pregunta. Si se da eso de la igualdad perfecta, ¿no? ¿Sería un Estado, un gobierno
tipo un país comunista o socialista, ¿o no? No, esa es una situación ideal. No hay ninguna sociedad en el mundo, no la ha habido, y creo yo no la va a haber, donde existe esa igualdad absoluta, ¿no? Eso es una situación, se llama ideal. Para lo que sirve es para comparar con la realidad, ¿no? En ningún país del mundo existe esa distribución totalmente igualitaria, aún en los países con menores índices de desigualdad, que son, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? En Europa. Noruega, Dinamarca, Suecia, son los países que tienen mejores niveles, índices de desarrollo y menos niveles de desigualdad. Sin embargo, no existe esta distribución totalmente igualitaria. Es una situación ideal, pero que nos sirve para comparar. Cuando vemos esa línea recta que muestra la situación ideal y cuando vemos la curva de Lorenz, que en general es como una panza, tiene como una panza así, vemos toda esa superficie que separa esa línea esa situación de igualdad perfecta con la realidad de los países, toda esa zona es lo que nos muestra la desigualdad, ¿no? Nos permite mirar así como sintéticamente y sobre todo poder comparar ese índice de Gini, que es el cálculo que se hace en base a esta distribución. Bueno, les decía antes que, y comenzamos a trabajar estas unidades diciendo que el desarrollo se iba a definir de acuerdo a qué perspectivas teóricas, por ejemplo, tomábamos para poder pensar esto de qué era una sociedad desarrollada o no. La CEPAL, que es lo que vamos a trabajar, que es la principal institución, y en realidad lo importante son los aportes que hizo la CEPAL, aportes que fueron centrales para América Latina en general. Surge, la CEPAL es, como les digo, Comisión Económica para América Latina, surge en 1948 y es parte de las Naciones Unidas, ¿sí? No es un organismo que está aislado o que pertenece a América Latina, digamos, aislado del resto de los organismos internacionales. Naciones Unidas, cuando aparece este tema del desarrollo como un tema que había que abordar por las razones que ya discutimos, razones económicas, razones políticas y razones sociales, se crea esta comisión, y se crean comisiones similares para el resto del mundo, ¿no? Para el resto de las regiones del mundo, sobre todo donde el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad, era un asunto crucial para que atravesaban esas sociedades. Entonces se crea en 1948, y si uno tuviera que identificar a uno de sus principales referentes y casi creador, es Raúl Prebisch, que fue un argentino, ¿no? Raúl Prebisch es un economista argentino que hace un informe, así surgen, digamos, los estudios vinculados a la CEPAL, hace un informe llamado Estudio Económico para América Latina, ¿no? Y lo presenta allá por 1948 en un congreso en La Habana, en Cuba. Un congreso o un espacio donde justamente se iba a discutir estas cuestiones vinculadas al desarrollo o al no desarrollo, por decirlo así, por ahora. Entonces Prebisch, con ese trabajo, el que da origen a un conjunto de desarrollos que tuvieron que ver con una crítica a las teorías del desarrollo, a esas teorías del desarrollo gestadas en Europa y en Estados Unidos que yo les comenté, ¿no? Que tenían esta idea clara de que, bueno, países atrasados y países avanzados, ¿se acuerdan? Y que se trataba de atravesar distintas etapas para llegar al desarrollo. Y, bueno, por supuesto, se daban una serie de recomendaciones de cómo un país atrasado llegaba a ser un país avanzado. La discusión fundamental que hace Prebisch en ese texto, el aporte más importante, es que plantea que no se trata de países atrasados, sino que se trata de países periféricos, ¿no? Entonces se crea
esto que se llamó el sistema centro-periferia, donde el planteo de estos autores, la CEPAL, esta Comisión Económica, va a funcionar en distintos países de América Latina, ¿no? Tiene sede en distintos lugares y suma economistas, sociólogos, historiadores, es decir, suma interdisciplinariamente una cantidad de personas para ponerse a pensar esto del desarrollo, pero para pensar los problemas del desarrollo en América Latina, de acuerdo a la especificidad de América Latina. Y en eso lo quiero destacar porque es fundamental. No, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata de traer lo que han desarrollado otros países con situaciones totalmente diferentes, ¿no? Tipo recetas, ¿no? Lo que escribían en Europa, lo que escribían en Estados Unidos, traer el tipo recetario y decir, bueno, vamos a hacer esto, sino que había que estudiar América Latina como una región que tenía ciertas particularidades, pero también había que estudiar a cada uno de los países dentro de América Latina, ¿no? De acuerdo a sus trayectorias históricas. Por un lado, la región como un conjunto de países que tenía problemas similares. ¿Cuál era ese problema que los aunaba a todos? Todos los países de América Latina estaban en esta condición de periferia. Y esa condición de periferia es la que los hacía países subdesarrollados. ¿Está claro hasta ahí? Y lo que plantea Prebisch y la CEPAL es que la situación de los países periféricos es un producto del mismo fenómeno que ubica a otros países como países centrales o desarrollados. ¿Sí? Es un mismo proceso. Se trata de ver, sobre todo, al sistema capitalista como un todo y poder identificar ahí que en ese conjunto de países, en el mismo proceso, existen países con ciertas características que son los países centrales o países desarrollados, y existen países con otras características que son los países periféricos o subdesarrollados, ¿no? Se empieza a utilizar, la CEPAL empieza a utilizar fuertemente la categoría de subdesarrollo vinculado a la situación de ser periféricos. ¿Se entiende esto? O sea, no se trata de algo atrasado y de algo avanzado, ¿no? Que remite a como si dijimos los países atrasados, bueno, no tuvieron más que decidirse, quién sabe cómo, a tomar la decisión de avanzar y con eso alcanza, ¿no? Sino que se trata de una situación mucho más compleja. ¿Qué es lo que muestra Prebisch en ese estudio y que fundamenta esta situación de países periféricos o países centrales? Los países centrales son los países en donde hay un alto desarrollo técnico, ¿no? Hay una gran capacidad técnica. Y son estos países donde ya los procesos de acumulación de capital están muy desarrollados. Pensemos en Inglaterra, pensemos en gran parte de los países europeos, ¿no? Donde los procesos de industrialización se iniciaron en el siglo XVIII, perdón, para hablar más, siglo XVIII, con la industria de manufactura, y bueno, a mediados del siglo XX, indudablemente, estos países tenían una situación de una capacidad técnica que los hacía poder gozar de ciertas ventajas en términos de sus producciones y también en términos de los ingresos que generaban esa producción. Mientras que los países periféricos eran el conjunto de países que estaba vinculado fundamentalmente, sobre todo en el caso de América Latina, ¿no? Vinculado a los procesos de colonización, ¿no? Donde esos procesos de industrialización que se habían dado en Europa no podemos encontrarlos en Argentina ni en Bolivia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto tenía una perspectiva teórica que sustentaba
esta idea de que los países ocuparan distintos lugares. Y es lo que se llamó, y es la crítica que va a hacer Prebisch, la teoría de las ventajas comparativas, que se desarrolla en la época de David Ricardo, ¿no? Fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Inglaterra. Estos autores, que son los llamados economistas clásicos, desarrollaron, Ricardo particularmente, esta teoría de las ventajas comparativas que decía esto, y ya van a ver por qué tiene mucho que ver. Decía que cada uno de los países, cada país, debía especializarse, ¿no?, en producir aquello para lo cual tenía ventajas, ¿no? Ventajas comparativas, le vamos a... Por ejemplo, si un país tenía ya desarrollado un proceso de acumulación de capital, ¿no?, y un proceso de industrialización, como ocurría en los países europeos, tenía que dedicarse a producir manufactura y bienes industriales. ¿Estamos? Porque tenía ventajas ya para eso. Mientras que los países que, por ejemplo, tenían tierras fértiles, países que tenían riquezas naturales, ¿no?, debían especializarse en producir eso, alimentos o minerales, porque tenía ventajas para eso, ¿no? Tierras fértiles, como les decía, no tenían capitales. América Latina, si pensamos a fines del siglo XIX, recién es cuando se empieza a dar ciertos procesos de inversiones de capitales, pero siempre de capitales externos, ¿no?, de capitales internacionales. No, ni Argentina, ni Bolivia, ni Haití, ni Brasil tenía un proceso propio de acumulación de capitales como sí lo tenía Europa. ¿Se entiende eso? Esta teoría decía, entonces, cada uno se dedica a producir lo que le sale más barato producir, para decirlo sencillamente, y después en el intercambio todos se benefician, ¿no? Nosotros producimos alimentos, Argentina tenía tierras fértiles, como sabemos, no tenía capitales, salvo eran capitales externos, entonces nosotros producimos alimentos, Inglaterra produce tejidos, produce bienes industriales, de todo tipo, manufactureros, bienes industriales. En el comercio internacional, nosotros vendíamos lo que producíamos y comprábamos lo que necesitábamos, ¿no? Ustedes ya saben que lo que un país le vende a otros países son las exportaciones, y lo que compramos son lo que llamamos importaciones. Dos categorías muy importantes, ustedes ya lo vieron con la balanza de pagos, son dos categorías muy importantes porque nos sirven como indicadores para ver la situación justamente que está vinculado al problema del desarrollo y el subdesarrollo. Ver qué pasa ahí, en eso que llamamos la balanza de pagos de los distintos países. Entonces, esto es lo que hace que se desarrollen en América Latina, con cada país con su especificidad, los llamados modelos agroexportadores, ¿no? Que todos ustedes habrán escuchado hablar del modelo agroexportador, que se sigue discutiendo actualmente, digamos, hasta dónde Argentina tiene que producir solamente lo que proviene del sector agropecuario y comprar, porque si producimos solo lo que proviene de un sector, y sobre todo el sector agropecuario, quiere decir que tenemos que comprar todo lo demás, ¿no? Está claro, para que una sociedad funcione, sobre todo se desarrolle, tenemos que tener acceso a una cantidad de bienes manufactureros, industriales, tecnología, que hay que comprarla. Esta teoría de las ventajas comparativas decía que hay en el intercambio, todos nos beneficiamos y por lo tanto todos nos íbamos a desarrollar. Pero después de 100 años de que se elabora esta teoría de las ventajas comparativas, resulta que los países centrales o desarrollados eran cada vez más ricos y los países periféricos, como le empieza a llamar la CEPAL, y subdesarrollados, eran cada vez más pobres. Esto es lo que advierte Prebisch en la CEPAL. Lo advierte en función de un estudio
empírico. Empírico quiere decir que se va a mirar la realidad. Y entonces la discusión, o una de las discusiones centrales de la CEPAL, va a tener que ver con discutir esta teoría de las ventajas comparativas y también las teorías del equilibrio general, ¿no? Que nos mostraban que cada uno produce de acuerdo a su especificidad, a su especialización, luego va al mercado, en base a los precios, encuentra un precio de equilibrio y pareciera que la sociedad funciona, ¿no? Autorreguladamente por esos mercados, son mercados autorregulados, y por lo tanto eso, si estamos pensando el desarrollo, eso debía llevar a que todos se desarrollaran, pero estaba pasando exactamente lo contrario. No solo los países no se desarrollaban, sino que empeoraban su situación, y eso se pudo ver ahí a principios del siglo XX, que es donde están analizando estos autores. Lo que muestra Prebisch en ese estudio, se los cuento más o menos para que quede claro, es la relación entre los términos de intercambio, le llama Prebisch. Esto quiere decir la relación de precios entre lo que nosotros vendemos, lo que exportamos. Pensemos en Argentina. ¿Cómo se desarrolla Argentina de acuerdo a ese modelo agroexportador? ¿No? Tiene una región muy importante de tierras fértiles, mano de obra, no contaba con gran cantidad de mano de obra, y entonces el proceso de migración fue importante para Argentina, ¿no? La llegada, justamente esas crisis que ocurrían en Europa, hicieron que grandes sectores de las poblaciones, por el hambre en función de esas crisis concretas de principios del siglo XX, se trasladaran hacia otras regiones. Y eso conformó una parte muy importante de la mano de obra en este país, y ustedes lo saben, la influencia fuerte que han tenido la migración, sobre todo que vino de Europa, ¿no? Todos tenemos abuelos, bisabuelos, o casi todos, si les preguntara, que vinieron de Italia, de España, fundamentalmente, pero de otras regiones. Bueno, Argentina desarrolló ese modelo agroexportador en función de la producción de ese sector agropecuario. Y compraba, si nosotros analizáramos la estructura de la economía argentina a principios del siglo XX, compraba todo lo demás. Es decir, nosotros vendíamos alimentos, fundamentalmente, carnes, cereales, y comprábamos todo lo demás. Todo lo demás es todo lo demás. El piso, las mesas, la ropa, ¿no? Todo. Los términos de intercambio que va a observar Prebisch es la relación entre eso que nosotros vendemos en precios internacionales, ¿no? Y lo que nosotros compramos. Lo que mostró Prebisch es que necesitábamos en Argentina cada vez más toneladas de alimentos para comprar la misma cantidad de productos manufactureros. ¿Se entiende? Profe, nosotros vimos en una materia que se llama Configuración Social Contemporánea que tipo el mercado agroexportador, nosotros estamos muy vinculados con Gran Bretaña, que le vendíamos tipo alimentos, carnes principalmente y cereales. Y que ellos, como tenían una tecnología mucho más avanzada, tipo los productos, las importaciones iban subiendo cada vez más de precio, y que nosotros tipo no le podíamos, además de subir mucho el precio, no le podíamos vender tanto porque ellos como que tenían un tope de alimentos, sería que consumían y todo eso, y era como que cada vez nosotros teníamos que pagar más, y nosotros nos manteníamos en nuestras exportaciones, sería como que nunca avanzábamos. Bueno, eso es lo que Prebisch, desde el punto de vista de la economía, exactamente eso es lo que Prebisch muestra, cómo hay una relación en contra de los países periféricos de esos términos de intercambio. Es tal cual lo que dijiste. Nosotros teníamos que vender cada vez más y no era tan fácil producir. Además, piensen que el sector agropecuario está muy vinculado a una cantidad de factores externos que no se pueden manejar, ¿no? Geográficos, climáticos. Si hay una mala cosecha, como suele ocurrir, eso quería decir que nos quedábamos sin
alimentos para vender, y si no podíamos vender, no podemos comprar, porque todo este intercambio se hace en dólares, ¿no? Y nosotros no producimos dólares, no es que podemos emitir dólares. Entonces, toda ese ingreso que teníamos de nuestro sector agropecuario cuando vendíamos a precios internacionales era para comprar, y se supone que para poder desarrollarnos no tenía que alcanzar solo para comprar los bienes manufactureros industriales, sino que tenía que quedar una diferencia que le permitiera también al país desarrollarse, ¿no? Poder destinar recursos a otros sectores, que no fueran solamente ese sector agropecuario. Eso es lo que Prebisch lo formula bien desde el punto de vista económico. Lo que Prebisch dice, ¿cuáles son los países periféricos? Son los países que, donde no se ha dado el progreso técnico, que se dedican fundamentalmente a la producción vinculada al sector primario, al sector agropecuario, pero también al sector minero. Nosotros teníamos tierras fértiles, pero piensen, por ejemplo, Bolivia tenía, Chile, ¿no? Riqueza en minerales. Minerales que van, se extraen y se exportan. Es decir, que no permiten desarrollar nada alrededor de esa producción. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, y que además significan o están vinculados a una mano de obra con muy poca, que no tiene que ser de calidad, ¿no? Para trabajar la tierra, para extraer en las minas. Todo eso iba haciendo que los distintos países de América Latina fueran cada vez países más pobres, países donde no se había difundido la educación, y sin educación es imposible una mano de obra calificada y por lo tanto también un desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, el aporte de la CEPAL fundamentalmente tiene que ver con esto de identificar a los países periféricos. Y entonces, en base a esto, mostrar que un país que está como país periférico, en relación con esos países centrales, no va a salir de esa situación solo, digamos, ¿no? Por el libre juego de los mercados. Sino, por el contrario, si no pasa algo, digamos, que no tiene que ver con los mercados, esa condición de periferia se agrava. Piensen en la primera parte del siglo XX, porque nosotros teníamos que venderle todo, dependíamos, para comprar todo lo que necesitábamos, de poder vender eso que exportábamos. Y también dependíamos de los capitales que llegaban del exterior, por ejemplo de Inglaterra. Una cosa necesaria en ese modelo agroexportador fue construir un sistema, una red vial, ¿no? Para los trenes, construir puertos, es decir, había que sacar esa producción hasta el puerto para poder ser exportado. Todo eso se hizo fundamentalmente con capitales extranjeros. Es decir, las economías latinoamericanas, las sociedades latinoamericanas con ese modelo agroexportador eran totalmente dependientes de lo que pasaba en esos países centrales. Y las crisis en esos países centrales impactaron directamente y catastróficamente en nuestras economías, ¿no? Que ya no pudieron vender tanto, que ya no llegaron capitales extranjeros, ¿no? Cuando la crisis en Europa y las guerras, obviamente dejó de llegar esos capitales extranjeros que eran indispensables para poder desarrollar la infraestructura necesaria para que el modelo agroexportador pudiera exportar esos alimentos. Está claro cuál era más o menos, y toda la economía dependía de eso, ¿no? Porque el Estado cobraba, los ingresos estatales estaban vinculados a los ingresos generados por ese sector agroexportador. No había otro modo de obtener ingresos del Estado. Entonces, cuando ese sector agroexportador entraba en crisis o dejan de llegar los capitales extranjeros, entra en crisis toda la economía. Cosa que no le ocurre a los países centrales con las crisis. Fue muy profunda la crisis, por supuesto, en Europa, pero pudieron recomponer en función de por supuesto, una cantidad de ayudas y políticas.
pero pudieron recomponer porque tenían ya la infraestructura necesaria, ¿no?, para poder tener ese desarrollo tecnológico, esa capacidad técnica. Lo que decía la teoría del equilibrio general y de las ventajas comparativas es que ese desarrollo técnico, y lo digo porque hago referencia a lo que decía Julieta, que vieron en configuración, ese desarrollo técnico, se supone que lo que tenía que ocurrir, de acuerdo a la teoría económica, que ustedes han visto por lo menos en sus aspectos más generales, ese equilibrio general, era bajar los precios. A mayor productividad en esos países que producían manufactura, industria, los precios tenían que bajar. Y entonces se supone que los países que producíamos alimentos íbamos a enfrentar precios más bajos, y lo que ocurría era absolutamente diferente, y era lo contrario. Y eso tenía que ver con explicaciones que no eran económicas nada más. Una de las explicaciones de por qué no bajaban, que Prebisch la identifica y después otros autores de la CEPAL lo siguen trabajando, una de las razones por la cual no bajaban los precios internacionales de las manufacturas era que era una razón política, por ejemplo, ¿no?, y de organización social. Es que ahí ya estaba, en Europa, ya estaba avanzado y desarrollado los sistemas sindicales de organización del trabajo, en donde no era posible bajar salarios en función de la productividad nada más, ¿no? Entonces había una presión, hay una presión a que los salarios no bajaran, lo cual era una explicación en parte de por qué tampoco bajaban los precios de esas manufacturas. El tema es que los países periféricos teníamos que pagar cada vez más para obtener bienes que eran fundamentales para la supervivencia de nuestras sociedades, ¿no?, para que funcionara la economía. No estoy pensando solo en bienes de lujo, que fue un componente importante de las importaciones, y que fue un componente que generó muchos problemas en Argentina a principios del siglo XX, sino todos los bienes, como es, ya les digo, la vestimenta, ¿no?, y cualquier producto manufacturero que hoy conocemos. ¿Qué es lo que va a plantear la CEPAL en función de este diagnóstico? Y con esta idea de que es un mismo proceso el que genera de países centrales y países periféricos, lo que va a plantear es que el único modo de revertir el subdesarrollo era mediante un proceso de industrialización, ¿no? Las economías periféricas solo iban a poder desarrollarse para justamente mejorar sus condiciones de vida, o mejorar las condiciones de vida de altísimos porcentajes de la población, si se industrializaba, si desarrollaba un sector industrial. Y eso es lo que se llamó, que seguro en configuración lo han visto, solo que acá estamos mirando el lado económico de esto, el lado más económico. Eso es lo que dio inicio al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lo que se conoce como modelo ISI. Es decir, pasamos de un modelo agroexportador a lo que se llama un modelo ISI. ¿Qué significan? Fíjense el nombre. El proceso tenía que ver con poder producir lo que importábamos, o una parte importante. No es que se podía producir cualquier cosa, ¿no? Todo aquello que tenía un alto desarrollo tecnológico era imposible de ser producido de un día para otro, ¿no? O requería de una cantidad de condiciones para poder llegar a un pleno proceso de industrialización. Pero sí, lo que planteaba la CEPAL, que era un proceso que ya estaba ocurriendo. Eso es una cosa importante. Esa industrialización por sustitución de importaciones empezó alrededor de 1930. Inclusive uno puede encontrar antes en algunos países de América Latina, que es que se empezaban a desarrollar pequeñas industrias, sobre todo vinculadas al sector agropecuario. Que, por ejemplo, la producción de aceite, ¿sí? La producción de zapatos,
vinculadas al cuero, que tenía que ver con un producto que obteníamos a partir de nuestras ventajas para la crianza de ganado. ¿Se entiende? Pero solo eso se empezó a desarrollar. No alcanzaba para salir de la situación de periferia. Lo que plantea la CEPAL es que salir y revertir el subdesarrollo implicaba un proceso de industrialización donde el Estado, y esta es la otra cuestión fundamental, tenía que jugar un papel central. Y acá es una discusión muy grande con todas estas teorías económicas, ¿no?, del equilibrio general, o todas estas teorías económicas que piensan que sigue estando esto como discusión, que los mercados funcionan autorreguladamente y de alguna manera son los mejores asignadores de recursos, que hay que dejar solo el mercado y que el mercado solo orienta la producción. El mercado solo, lo que había generado en América Latina era pobreza, desigualdad e indigencia. Por lo tanto, son muy importantes estos aportes de la CEPAL, ¿no?, como notarán, porque habilitan al Estado, y eso está vinculado también con otra teoría económica que surge, que yo se las había mencionado cuando vimos el capítulo del Estado, que es la teoría económica de Keynes, ¿no? Que Keynes publica su libro en 1936, y es inglés, en pleno proceso de crisis económica, de la Gran Depresión, y es Keynes el primero, o uno de los primeros, en habilitar esto, o en justificar desde el punto de vista teórico que el Estado tenía que intervenir en algunas situaciones. Para Keynes eran situaciones que tenían que ver con las características de Inglaterra, de Europa, ¿no? Situaciones de crisis, en donde había que, mediante ciertas políticas fiscales, monetarias, el Estado podía hacer que esos países salieran de la situación de crisis para que siguiera luego funcionando el mercado. En América Latina, la teoría de Keynes, la CEPAL, va a ser muy importante, solo que se va, digamos, a adaptar, para decirlo de algún modo, esa teoría keynesiana a esa especificidad de América Latina. No era solo cuestión de salir de una crisis, el fundamento de la intervención del Estado, es que para desarrollarse los países necesitaban de un Estado que interviniera muy activamente. La industria, esos procesos de industrialización no se iban a dar espontáneamente, ¿no? Había que destinar recursos, ¿no? Y por lo tanto, por eso les digo, el Estado se transforma en un actor muy importante, que era quien iba a diseñar las estrategias de industrialización. Todo esto generó, por supuesto, muchísimas discusiones y debates. Fundamentalmente, digamos, porque uno podría pensar que los distintos países en América Latina, a lo largo de los 50, ¿no?, desde los 40, pero fundamentalmente en los 50, 60, encaran efectivamente este proceso de industrialización. Argentina avanza en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones muy importante, ¿no?, que generó un desarrollo de nuestra industria manufacturera muy importante, y que tuvo muchísimos impactos ese desarrollo en nuestra sociedad, ¿no? En cuanto a mano de obra, el desarrollo de la industria manufacturera es intensiva en mano de obra, se llama. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo de este tipo de industria incorpora mucha mano de obra, ¿no? Empezar a hacer los tejidos acá. Después pensemos en la producción de heladeras, en la producción, ¿no?, de ese tipo de cosas que hoy para nosotros son productos básicos, ¿no? Después el televisor, después la industria automotriz. Bueno, todo ese proceso de industrialización tenía que ser encarado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque había que financiar. El problema que aparece es la necesidad de financiar esos
procesos de industrialización. En realidad 2 cosas había que hacer. Ustedes en el texto esto no lo tienen tan desarrollado, tienen desarrollado a qué se llama centro y periferia, lo van a poder entender con esto que hemos visto, pero yo contarles un poco más, porque seguramente en otras materias lo van a ver. Un proceso de industrialización tiene como distintos requerimientos, ¿no? Por un lado, hay que poder financiar, es decir, tener los capitales para desarrollar esas industrias. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una planta, hay que construir la planta, la infraestructura. Hay que además importar los insumos que se producen en otro lado, que nos permiten producir ese sector, ese producto manufacturero o el producto industrial. En el caso de los autos es bastante más claro, ¿no? Si para producir autos, acá lo que hay que hacer, los autos tienen un fuertísimo componente de importaciones que tiene que ver con que hay que importar la tecnología de las casas matrices, ¿no? Pero no es lo mismo importar todo el auto, pensemos en esto como ejemplo, o importar la heladera, que desarrollar esos productos acá adentro. ¿Por qué? Porque es lo que genera trabajo, fundamentalmente. Genera trabajo, ese trabajo y esa producción a su vez genera ingresos para el Estado, porque se cobran impuestos en relación a esa producción, ¿sí? Se pone en marcha un circuito que se va retroalimentando. Esto es desde el punto de vista más teórico y es lo que pensaba la CEPAL, ¿no? Y de hecho ocurre. El problema en realidad es todos los problemas que vinieron asociados a estos procesos de industrialización. Pero les decía rápidamente como para que quede claro, para industrializar tenemos que tener los capitales para poder poner en marcha la producción, por un lado, hay que comprar maquinaria, hay que comprar, o sea, el empresario, que aunque sea un empresario local, acá en esta época es cuando surge lo que se llama la burguesía nacional, que seguramente quizá en configuración han escuchado, bueno, ese sector, la burguesía nacional, es el sector que estuvo vinculado fuertemente a la producción de bienes manufactureros y que eran empresarios locales, es decir, no eran empresas extranjeras o multinacionales, sino eran empresas locales. Pero había que poder financiar, el Estado tenía que, por ejemplo, otorgar créditos baratos para poder desarrollar esa fábrica. ¿Se entiende? Pero hay otro requisito que era fundamental, que es que tenía que desarrollarse un mercado interno que después que compre esa producción. ¿Se entiende? Porque de nada, digamos, no tenía para qué producir heladeras, generamos mano de obra, generamos una cantidad, digamos, de desarrollo de distintos sectores, si nadie lo puede comprar. Es decir, necesitamos, y eso está vinculado fundamentalmente con el sector asalariado y con salarios que permitan tener una capacidad adquisitiva importante. ¿Por qué? Porque esa heladera no se iba a poder exportar, ¿no? No teníamos ventajas. Si nosotros teníamos que exportar esa heladera como exportábamos trigo y carne, la teníamos que exportar a un precio mucho más alto de lo que lo producen los europeos, ¿no? O en Estados Unidos después. Ellos tienen mucho más capitales, más desarrollo, lo pueden hacer de un modo mucho más barato. Ahora, eso no significa que porque ellos lo hagan más barato, nosotros tengamos que comprarlo de afuera, porque el problema o lo importante es todo lo que se desarrolla en torno a esa producción de la heladera. ¿Se entiende? Que es trabajo, por ejemplo. Y otras empresas que están vinculadas a la producción, la pintura, ¿no? En el caso de los autos, las autopartes. Se entiende, digamos, producir ciertos bienes genera desparrama, uno podría decir, o genera el desarrollo de otro sector. Y eso es lo que la CEPAL pensaba que iba a permitir que las sociedades latinoamericanas pudieran desarrollarse, ¿no? Esa es un poco
la síntesis, pero había que sostener salarios altos y tener cómo financiar esa puesta en marcha. Lo que ocurrió concretamente en la realidad es que hubo muchos problemas vinculados a ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Problemas que no dieron o que hicieron que fuera muy limitada la posibilidad de que los países salieran de la situación de subdesarrollo, que era el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Algunas de estas cuestiones las planteó lo que se llamó la teoría de la dependencia, allá por los 60 y los 70, que en realidad los autores vinculados a esto que llamamos teórico de la dependencia, muchos habían estudiado o habían estado vinculados con la CEPAL, pero empezaron a ver de una manera muy crítica estos procesos de industrialización, constatando que la industrialización en sí misma, primero que muchos países no habían podido encarar proceso de industrialización, ¿no? Como sí lo pudo hacer Brasil, como lo pudo hacer Argentina, como lo pudo hacer México, porque las condiciones de esos países eran diferentes. Hay otros países que no tenían las condiciones ni aún con un Estado que pudiera activamente participar de generar esa producción, porque también era muy difícil generar un mercado interno, ¿no? Entonces, en principio se generó una desigualdad muy grande entre regiones en América Latina. Algunos países desarrollar más esa industrialización y otros no. Pero se generó una nueva dependencia. Los dependentistas lo que van a hacer es constatar allá por los 60 que los procesos de industrialización, todo lo que de alguna manera había desarrollado la CEPAL, la teoría estructuralista vinculada a la CEPAL, no había permitido a la sociedad latinoamericana salir del subdesarrollo. Los índices de pobreza seguían siendo muy altos, la distribución del ingreso seguía siendo muy desigual. Si bien, y esto lo quiero alertar, si ustedes quisieran entrar a la situación de cada uno de los países, va a haber diferencias importantes, ¿no? Argentina cambia su estructura social fuertemente, ¿no? Surge una clase media muy importante en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, que está muy vinculado con este proceso de industrialización, ¿no? Que acá tiene, como digo, tuvo efectos que mejoraron la calidad de vida de muchas personas, pero que no fueron suficientes para eliminar esto que es la desigualdad, por ejemplo, ¿no? O que siempre hubiera un porcentaje alto de hogares bajo la línea de pobreza. Pero a lo largo, si ustedes hacen un análisis histórico, eso fue variando mucho. Lo que hace la teoría de la dependencia es decir, digamos, es mostrar una crítica fuerte a la CEPAL, planteando que el desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos de un mismo proceso. En parte esto lo había dicho la CEPAL. La diferencia es que la CEPAL pensó, o todo el pensamiento cepalino, pensó que se podía salir del subdesarrollo a través de estos procesos de industrialización. Y lo que plantea la teoría de la dependencia es que no es posible salir del subdesarrollo solamente con procesos de industrialización, porque lo que identifica, dice los teóricos de la dependencia no se limita a la relación entre países, sino que crea estructuras internas en las sociedades. Es decir, al interior de las sociedades se generan también diferencias, ¿no?, que hacen que ciertos sectores dependan de otros. Y a su vez, los países, ¿cuál era esa dependencia, por ejemplo? La dependencia estaba en esos insumos o esas importaciones, por ejemplo, que eran cada vez mayor en términos también de los precios internacionales, es decir, exigían que el sector agroexportador siguiera produciendo mucho, tuviera competitividad en el sector internacional para proveer las divisas, para poder comprar ya no bienes manufactureros porque lo estábamos produciendo, pero sí los insumos necesarios
tecnología, ¿no? La dependencia estaba, dicen los teóricos de la dependencia, es una condición de la que no sé, es una condición, y ellos alguien lo identifica así: el capitalismo o el desarrollo, sí, del sistema internacional capitalista, lo podríamos hacer una analogía con una moneda, y es, de un lado, una cara es el desarrollo y la otra cara es el subdesarrollo, la dependencia. No son dos cosas separadas, ¿no? Para que exista una tiene que existir la otra. Esto es, los países centrales no podrían ser países centrales o desarrollados si no están estos países periféricos o dependientes que sostienen de alguna manera ese desarrollo de los países. Se entiende el concepto, la idea fundamental, los mecanismos estos están trabajados por los distintos autores y dan explicaciones que, digamos, son trabajos teóricos muy, pero muy importantes, ¿no? Donde se explica cómo es esto, de que el desarrollo necesita países dependientes, porque de alguna manera los países dependientes lo que hacemos es transferir, o transferimos lo necesario para que los países centrales puedan seguir siendo centrales, ¿no? Por ejemplo, las multinacionales, cuando vienen a establecerse en los países pobres, en los países subdesarrollados, pueden contaminar, por ejemplo, en niveles que no lo pueden hacer en sus países de origen, ¿no? Donde tienen la casa central. ¿Por qué? Bueno, porque en general, como una discusión que seguramente ustedes han escuchado, como generan trabajo, como generan una cierta ingresos para los distintos estados, esos estados pobres son chantajeados, lo digo entre comillas, por estas empresas, y pueden producir en condiciones con mano de obra muy barata, con sistemas ambientales mucho más flexibles que en sus países. Entonces, esos países centrales pueden transferir, a eso me refiero, ¿no?, la producción de algunos bienes y obtener ventajas de países como los nuestros, donde la mano de obra es mucho más barata, donde hay una organización institucional y política mucho más en crisis, para decirlo de alguna manera, y entonces es más fácil obtener ventajas, ¿no? Impositivas, en términos ambientales, salariales, etc. Más o menos se entiende la situación que se plantea. ¿Cuál es la crítica, digamos? La CEPAL, ustedes en el texto tienen como una segunda etapa de la CEPAL en los años 80, donde se empieza a trabajar fundamentalmente con cuestiones que tienen que ver con la competitividad y el desarrollo tecnológico, para lo cual la educación aparece como central, ¿no? La educación y el desarrollo tecnológico a partir de ciertas instituciones que se vinculen a eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos el CONICET, que es una institución, ustedes deben haber escuchado, que es una institución que permite ahí el desarrollo científico. Poner más ingresos o un Estado que beneficie este sector permite que se genere un desarrollo tecnológico que a lo mejor nos puede permitir un menor nivel de dependencia, ¿no?, de esa tecnología que viene de los países centrales. Bueno, esa es una discusión, y la discusión en términos también de la equidad, es decir, de tratar, justamente sigue siendo un problema esto de una distribución desigual del ingreso, ¿no? Que hace, como yo les decía en la clase anterior, que el crecimiento, por ejemplo, económico, que es importante, no se traduzca en una baja, por ejemplo, de los porcentajes de familias pobres.
muchas veces encontramos que hay crecimiento y sin embargo, al contrario, suben los niveles de pobreza. Eso, o de desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese crecimiento se distribuye en un porcentaje muy pequeño de la población, y mientras eso sea así, no es posible salir de estas condiciones de vida en las que están muchísimas personas, ¿no? En el mundo, pero bueno, fundamentalmente en nuestra región. Bueno, hasta ahí llegaríamos con lo que me parece más importante. ¿Tienen alguna pregunta vinculada a lo que hemos estado discutiendo? Me parece que les permite esta discusión, si ustedes la articulan con lo que estuvieron viendo en configuración, ¿no? De alguna manera les permite ver un poco más integralmente el problema, el problema del desarrollo en nuestra región, ¿no? Está bueno articular las dos materias y me parece que tienen mucho más, que tienen un panorama bastante más completo. Y que hoy, profe, de hecho, está tan vigente, o sea, lo podemos palpar a diario, esas desigualdades. Sí, lo de la pandemia, como decimos antes, que es una nueva realidad, un nuevo condicionante que se suma a todos los que ya teníamos, muestra con mayor crudeza esto, ¿no? La imposibilidad de enfrentar semejante crisis económica, social, sanitaria, cuando las poblaciones son vulnerables o cuando tenemos esta vulnerabilidad que caracteriza a América Latina. Hay muchísimos otros países en situaciones muchísimo más complicadas, ustedes lo saben, que Argentina o que... de hecho, algunas cuestiones son importantes para pensar. El proceso de industrialización que se dio en Argentina generó, no es una distribución del ingreso que mejoró muchísimo los niveles de desigualdad, cosa que no ocurre en Brasil, por ejemplo, ni en México. Entonces eso abre preguntas. Bueno, ¿qué cosas, qué factores son? Sin embargo, no lo resolvió, porque no es que Argentina resolvió los problemas vinculados al desarrollo, pero en cuanto a indicadores, Argentina pudo tener ciertos indicadores mucho mejores que en Brasil y en México, para dar un ejemplo. Y ahí se abren estas preguntas que son las importantes de hacerse. Bueno, ¿qué cosas me permiten explicar esa diferencia, ¿no? Porque si yo puedo identificar esos factores, tengo muchos más elementos y herramientas para poder después pensar procesos de transformación que tengan en cuenta esos factores, ¿no? Que bueno, son... un claro ejemplo fue la redistribución del ingreso, que hasta el 2015 teníamos algo así de $550 por cada personal en actividad, y hoy estamos en 200. Entonces, es obvio que ese círculo virtuoso de la economía se pierde porque no tenemos poder adquisitivo para que la rueda ruede. O sea... Sí, pero como yo lo que me gustaría que quede claro es lo complejo del análisis, ¿no? Ah, obvio. Que no es una sola cosa el problema, ¿no? Sino que es un conjunto de problemas que tienen que ver con nuestras trayectorias históricas, políticas, pero cuando digo trayectorias también son problemas cómo se estructuraron las economías latinoamericanas en función de esos modelos agroexportadores. Eso es muy difícil de cambiar aún con los procesos de industrialización, ¿no? Hay una matriz básica de esos esquemas agroexportadores que no solo tiene implicancias económicas, sino que tiene sectores vinculados a esos, digamos, podemos decir, grupos de poder, ya podemos utilizar esa categoría vinculado a ese sector agroexportador, que condicionan mucho
¿no? Los procesos de transformación o industrialización. Eso uno lo puede decir con mucha tranquilidad. Después hay que analizarlo, hay que ver cómo, ¿no? Y cómo esas estructuras también de poder tienen un impacto muy importante en el Estado, que es después quien lleva adelante los procesos para aumentar o disminuir la desigualdad. Otra de las críticas de la teoría de la dependencia era que el Estado no es tampoco algo que está por encima de la sociedad, ¿no? El Estado es, de alguna manera, hay que poder analizar las distintas formas que adquiere el Estado para también poder identificar los problemas ahí también, ¿no? En función de ciertas políticas y no otras. Bueno, dejamos acá ya todos los asuntos más importantes del programa se han desarrollado. Espero que les vaya muy bien en el parcial. Profesora, una pregunta. ¿Por qué Sí. Argentina nunca evolucionó mientras que Europa venía con dos crisis de dos guerras mundiales en los 40, que cuando se presentó también, porque yo lo estaba leyendo, y en Estados Unidos justo venía de una crisis económica y también estuvo en la guerra, y Japón venía de dos bombas atómicas y evolucionó más. Y Corea también fue invadida por Japón. China hoy en día es una potencia, de los últimos 20 años es la mayor potencia. Y los mayores y las más grandes, las casas centrales que usted tanto habla, estaban en China hasta que entró el loco de Donald Trump, que le impuso a todos los demás que o volvían o le ponían más, o le hacía cobrar más retenciones. Cosa que por eso tuvieron que volver, si no, no volvían. Justamente es porque en cada uno de esos países lo que tenemos que hacer es estudiar cuáles son las trayectorias históricas de esos países. Es Tenían decir, dos guerras mundiales. Sí, tuvieron. está bien, pero previamente tienen un proceso de industrialización muy importante que les permite desarrollar una infraestructura, una acumulación de No había capital. una empresa, dígame, una empresa, dígamelo. Yo estuve en la Universidad de Loyola, en Ohio, en Estados Unidos, que ahí hablan del derecho humano y todo eso, a usted la sacan volando, porque un tipo que se llamaba Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que él creó, es el keynesianismo, es una copia de la idea de él, cómo él hizo fuerte a Estados Unidos. Mira, una de las cosas con las que empezamos la discusión hace 2 clases fue que lo que pensamos del desarrollo tenía que ver con qué perspectiva teórica, política, ideológica en todo caso, uno analice. Entonces, la respuesta es de acuerdo a ciertas perspectivas, quizás que son en las que vos te asentas, el análisis es uno. Ahí termino. Y es un análisis, me parece respetable y que uno puede intercambiar y discutir. Ahora, hay otras perspectivas, que es la que tenemos en la materia con la CEPAL, que aluden a esta cantidad de problemas que yo les he tratado de mostrar. No hay una sola manera de pensar esto. Pero dígame, ¿cómo evolucionó uno y el otro, por evolucionar, empezó a decaer? Te repito que para eso habría que incorporar en el análisis todos los factores importantes que tienen que ver con aspectos culturales de los países, que tienen que ver con aspectos de cómo fueron los procesos de colonización, que tienen que ver con las características de sus estados, que tienen que ver con las características de sus sistemas educativos, que tienen que ver con las características de sus poblaciones, de sus costumbres. Es decir, si podríamos agarrar uno, lo que no se puede hacer es hablar así, por eso he insistido mucho en que cada uno de los países tiene su especificidad y que es muy importante entrar a cada uno de los países, pero hay dos cosas. A Estados Unidos y tenía mejor distribuida la gente en cada estado tiene, por eso le dicen, es el estado de la naranja, el estado del limón, el estado. Nosotros...
Está bien, es un conjunto de preguntas, es muy interesante que las sigas pensando. Las distintas materias, o para eso, digamos, la formación por ahí en la universidad, el objetivo es brindarles herramientas para que ustedes tengan múltiples herramientas para poder pensar y ubicarse en una posición, ¿no? Teórico y política. Ese es un proceso que van a hacer ustedes en función de todo lo que las distintas materias y esta universidad pública, que justamente es un ejemplo importantísimo para mencionar cómo, digamos, Es desde... pública, pero en verdad al mismo tiempo la estás pagando con los impuestos. Sí, pero ahora, Directamente. No, nadie trabaja gratis. Pablo, no vamos a hacer un análisis así Hagamos superficial el porque análisis. no Usted está tendría diciendo eso. sentido, no tendría sentido. Podríamos conversar, por ahí no, se podría, quizás en alguna otra materia, en un seminario, uno podría analizar con detenimiento y con todos estos factores que por lo menos yo he tratado de mencionar, esos casos que vos planteas y tratar de sacar alguna conclusión. O uno puede leer a los distintos autores que plantean una cosa o la otra. Es interesante que ustedes tengan las herramientas que abran lo más posible para después poder, digamos, como profesionales, tener indudablemente una posición. Lo primero que dijimos es que el desarrollo, qué es el desarrollo y cuáles son los problemas vinculados, tienen que ver con cuál es la perspectiva, a dónde nos paramos, ¿no? Y nos podemos parar en lugares muy diferentes. Y vamos a llegar a distintas conclusiones, en parte algunas que vos estás planteando, otras que planteé yo. ¿Se entiende? O sea, no es una cosa o la otra, es sobre qué uno asienta el análisis. Y lo importante en una discusión es eso, ¿no? Tener una base sólida de por qué uno dice lo que está diciendo o afirma lo que está diciendo, y no que salga, digamos, de frases a lo mejor generales. No, yo estoy diciendo por qué uno evoluciona y el otro no. Es un análisis, eso sería. Es que hay que hacerlo, Pablo. Es un análisis que hay que hacer y nos excede hacerlo ahora. Tendríamos que agarrar, digamos, repito, un montón de factores para ver cada uno de esos países. Vos nombraste como 10, y en esos 10 países de China, Estados Unidos, están los tigres asiáticos, que se llaman también. Bueno, hay numerosas bibliografías que explican por qué el desarrollo de los tigres asiáticos. Chile suele ser un ejemplo, también en América Latina, que aparece como si fuera el lugar donde se logró resolver una cantidad de problemas, y resulta que hemos visto en los últimos 2 años cómo eran problemas que estaban latentes y que se han expresado con una fuerza como en ningún otro país. Entonces, por eso digo, mientras más preguntas nos hagamos, mientras más herramientas teóricas tengamos, más interesante o más podemos aportar también al análisis del mundo social en el que vivimos. Bueno, muchachos y muchachas, les agradezco. El primero, entonces, clase de consulta por los temas que hemos desarrollado. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Chao.